de hoy día. Y bueno, espero que a todos nos vaya bien. Ahora vamos a dar las pautas para hacer una exégesis, pero también dar razón y argumento de por qué hemos llegado a este momento de la exégesis, de cómo se concibe modernamente, ¿no? Desde, fundamentalmente, desde los métodos históricos críticos. Lo primero que quiero hacer es asignarles un texto bíblico o dos textos bíblicos a cada uno para que lo vayan trabajando y yo quiero que se lo apropien. Voy a compartir entonces la pantalla en donde les voy a... Muy bien. Ahí está. Ven el... ven el Word. Sí, pastor. Muy bien, Sí se ve. miren, estamos asignando ahí me he equivocado con exégesis, no tiene importancia. Y para José Cuya, estoy leyendo lo que he asignado, son los textos de Isaías 44, 1 al 8, y Está Lucas bien, pastor. 1 al 12. Isaías, ahora les digo lo que van a hacer, pero Isaías 44, 1 y Lucas 10, 1 al 12. José Cuya, ahí lo pueden ver en la pantalla también, pueden ir anotando mientras yo voy leyendo o paralelamente. Para Joel sería Isaías 45, 1 al 7. Isaías 45, 1 al 7 y Lucas 8, 26 al 39. Para Alejandrina, Jeremías 34, 1 al 7 y Lucas 7, 36 al 50. Para Carlos, Jeremías 47, 1 al 7 y Lucas 5, 1 al 11. Anoten los textos que les corresponde. Anoten entonces los textos que les corresponde. Bien, José Brisi, veo que has ingresado. ¿Está bien? ¿Ya te conectaste? ¿Estás escuchando? Ya. Voy a admitir. Disculpe. Estoy yo como administrador. José Brisi, José se está conectando, ya le di acceso. Entonces, José Brisi tiene Isaías 5, 1 al 7 y Lucas 16, 1 al 15. Muy bien. Bien, mientras José se va conectando para que escuche también, se está conectando al audio, anoten sus textos y muy bien. José, ¿todo bien? ¿Escuchas bien? ¿Cuál José? José Brisi. Yeah. Sí, que se está conectando recién. José Brisi, veo que tu micrófono está apagado, ¿lo puedes prender? Sí, pastor, ahorita estoy tratando de ingresar, la laptop está ocupada, mi sobrino está haciendo clase, pero yo voy a estar de mi celular, pastor, aquí, Está bien, Ya, pero pastor. normal, anota los textos que he puesto ahí en la pantalla. Ya, pastor, yo lo anoto ahorita. A ti te toca Isaías 5, 1 al 7 y Lucas 16, 1 al 15. Ya, pastor. Muy bien, muy bien. Entonces ya, como todos me escuchan y tienen ahí los textos, pretendemos que de aquí a las 4 sesiones, concluidas las 4 sesiones, hayan hecho una interpretación de estos textos con cierta exégesis.
Lo importante es interpretar estos textos que les corresponden. Entonces, para dejar concluidos los textos que les corresponden a José Brisi, Isaías 5, 1 al 7, Lucas 16, 1 al 15. A José Cuya, Isaías 44, 1 al 8 y Lucas 10, 1 al 12. Pastor, disculpe, ¿la fecha ahorita es? ¿Para ahorita? No, lo van a concluir de acá a 4 sesiones. Allá, pastor. Sino que les decía que lo tengan en cuenta, es decir, léanlo, vayan leyendo mientras vamos haciendo, porque vamos a preguntar al respecto, vamos a trabajarlos durante los ejemplos, vamos a ponerlos como ejemplos. Isaías, para Joel, Isaías 45, 1 al 7, Lucas 8, 26 al 39. Alejandrina tiene Jeremías 34, 1 al 7 y Lucas 7, 36 al 50. Y Carlos, Jeremías 47, 1 al 7 y Lucas 5, 1 al 11. Como ven, es un texto del Antiguo y otro texto y otro del Nuevo Testamento, para tener de los dos. Entonces, les pido que se familiaricen con el texto, por supuesto, ahora mismo. Ahora mismo también. Abran sus Biblias, donde está, porque vamos a compartir. Yo pediré también que compartan al respecto, ¿no? El análisis e interpretación de estos textos, según como les indique, va a servir para evaluar el curso. Muy bien, voy a salir entonces de la pantalla completa de los textos para ingresar a el PPT que ahora tenemos y que en parte ya ustedes lo conocen también. Muy bien. Vamos con los métodos exegéticos entonces. Voy a ir repitiendo conceptos que ya hemos dicho, pero que es importante tenerlos presentes y en cuenta para lo que sigue. Nuestro curso se llama Exégesis y Hermenéutica Avanzada, con lo que se supone que es los elementos teóricos para hacer nuestros trabajos de análisis bíblicos y de interpretación para los otros cursos también y para nuestro trabajo final, es decir, en la monografía y en la tesis. Más aún si alguno va a hacer un análisis de texto en su tesis, ¿no? Exégesis viene de dos términos griegos compuestos, ex y ago. Que significa sacar fuera, extraer, y ago, conducir, guiar. Eso significa que la palabra exégesis así compuesta sería sacar fuera o sacar fuera, guiar, pero con método, ¿no? Sacar fuera, pero ¿qué se saca fuera? Se saca fuera lo que dice el texto, pero más específicamente el sentido de lo que dice el texto. Entonces, exégesis aplicado al texto es sacar fuera o extraer o conducir y guiar el contenido que tiene, pero ese contenido que tiene adquiere sentido en la lengua en que está escrita. En el caso de la Biblia, lo aplicamos al texto hebreo y al texto griego, el primero en el Antiguo Testamento y el segundo en el Nuevo Testamento. Este es el exégesis, entonces, que queda claro el término, entonces, queda clara la palabra, ¿no? Bien. ¿Qué son los métodos exegéticos? Los métodos exegéticos es el conjunto de herramientas para encontrar el sentido de un texto. Entonces, ya el término mismo, exégesis, la palabra misma exégesis, nos está diciendo en su sentido etimológico que es conducir, guiar lo que dice el texto hacia una comprensión, por supuesto, a una primera comprensión que es el de tener o encontrar el sentido de ese texto.
Los métodos serían el conjunto de herramientas. Ese conjunto de herramientas son las adquiridas, que es la metodología que vamos aprendiendo para ejercitarnos, para hacer ese análisis del texto. De ahí que en la comprensión de un texto, mucho más en la interpretación de un texto, son fundamentales los métodos exegéticos. Y también hemos dicho en este curso que no significa, porque no sabemos que existen estas metodologías o que hay estas palabras que algunos lo llaman y dicen son palabras técnicas o académicas, no lo hagamos, lo hacemos. No, es imposible comprender un texto si es que no hacemos exégesis, es decir, no conducimos fuera algún sentido que nosotros vamos comprendiendo. De ahí que decíamos que basta leer. Al leer cualquier texto ya estamos utilizando códigos, signos que hemos aprendido en nuestro proceso de desarrollo humano, insertos en medio de una comunidad que tiene una lengua, que tiene un habla, que se comunica. Aquí tenemos entonces los métodos exegéticos para ir un poco precisando lo que hemos dicho hasta ahora. A partir de los métodos exegéticos, pero también paralelamente vamos interpretando y viene la hermenéutica. La hermenéutica como ciencia, la hermenéutica como el modo que tenemos para entender, comprender y llevar a la práctica en nuestra propia vida, sería la teoría sobre el acto de comprender. El acto de comprender, para este caso de la Biblia y nuestro curso, es el acto de comprender un texto, porque también la hermenéutica se aplica para el acto de comprender un audio, el acto de comprender signos, el acto de comprender un acontecimiento, es decir, el ver. Cómo yo comprendo a través del ver, a través del oír e incluso a través del sentir, ¿no? Pero bueno, ese no es nuestro caso, ya estaríamos en el plano de la hermenéutica filosófica, no por eso que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos para interpretar un texto, para analizar un texto. Hemos dicho también que tanto la hermenéutica como la exégesis o métodos exegéticos van paralelamente. En el caso nuestro hacemos una separación de primero estudiar los métodos exegéticos y en segundo lugar estudiar el método hermenéutico o tener una comprensión de la hermenéutica como acto de comprender. La exégesis es la que recoge el sentido del texto. Hemos dicho. ¿Cuál es ese sentido del texto? De el autor o la autoría. Quiero precisar que cuando digo o decimos aquí autor, que recoge el sentido del texto del autor o autoría, por eso autoría, es que no necesariamente se está pensando en una persona. Es el proceso de redacción o de composición o de producción de ese texto que ha sido hecho con una voluntad, que ha sido hecho, por supuesto, por la participación humana, ¿no? Comprendido desde Dios, por supuesto. Entonces, exégesis es recoger el sentido del texto del autor o autoría. ¿Desde dónde? Desde adentro hacia afuera, guiar, sacar. Guiar, sacar, extraer, de ahí exégesis, ¿no? Pero esto según el contexto, según el contexto. ¿Qué significa entonces? Significa que antes de el salir del texto, el intérprete entra en el texto. Y esto ya presenta una dificultad, no lo pongo como problema, sino más bien como precisión. Problema en el sentido que hay que tomar en cuenta que así es.
problema en el sentido que hay que resolver de la mejor forma, y esto mediante, por supuesto, del análisis del estudio, ¿no? ¿Qué estamos diciendo entonces en este primer momento? De recoger el sentido del texto del autor o autoría desde adentro hacia afuera según el contexto. Yo pregunto, ¿no? Según el contexto, ¿qué puede referirse al según el contexto? Aquí estamos en el plano del texto mismo. Es decir, es un texto que está enmarcado en una comunidad para una comunidad. Y generalmente el texto que es producido por una comunidad es para la misma comunidad o para comunidades en relación con la comunidad que produce ese texto. Por lo tanto, hay un entorno del texto. Y solamente en función del entorno del texto es que podemos sacar el sentido, podemos tener ya un sentido. Pero ese sentido del texto está regido también por el intérprete, porque es el intérprete, nosotros, digamos, con la palabra de Dios, que entramos en ese texto. Leer el texto es entrar en ese texto. Después vamos a ver la problemática que significa o que está alrededor, el problema que está alrededor del intérprete que entra en el texto. Acá nos vamos a detener y vamos a ver los textos que nos han tocado, ¿sí? Los textos que nos han tocado. Entonces quiero, por favor, que miren los textos que les han tocado, ¿no? Y para poderlos ver. A ver, ¿qué pueden decir del texto que les ha tocado? ¿Alguno ya tiene rápidamente el texto que le ha tocado? Algunos de los textos que le ha tocado no necesariamente tienen que ser los dos. Es uno del Antiguo y otro del Nuevo. Yo creo que los textos del Nuevo están más cercanos a nuestro recuerdo. Los textos del Antiguo son de Isaías y Jeremías, es decir, que son de dos libros proféticos y pueden tener más grados de complicación. En cambio, del Nuevo Testamento están focalizados en Lucas, con los hechos dichos del Señor Jesús. Sí, por ejemplo, ¿alguien tendría su texto ya? Pregunto. Si no, yo puedo decir. Jeremías 47, pastor. A ver, Jeremías 47. Carlos tiene Jeremías 47, entonces. Sí, del 1 al 7. Del 1 al 7, claro. Sí. Sí, Carlos. ¿Puedo leer? Lo leo, Sí. ¿no? Bueno, y dices algo, ¿no es cierto? Sí, adelante. Claro. Lo leo entonces todo, a ver. Mensaje para los filisteos. Antes de que el faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Disculpa, Así dice el Señor. Carlos, disculpa. ¿Puedes decir Sí. qué versión estás leyendo para que los demás también te sigan? Porque Es la NBI. evidentemente no es la Reina Valera. Claro. Sí. ¿Cuál es? La NBI. Ah, NBI. NBI. Muy bien, NBI. Bien, no leas el título. Ya, ok. Antes de que el faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor: miren, las aguas del norte suben cual torrente desbordado, inundan la tierra y todo lo que contiene. Sus ciudades y sus habitantes, grita toda la gente, gimen los habitantes de la tierra, al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas. Los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. Ha llegado el día de exterminar a los filisteos y de quitarles a Tiro y Sidón. Todos los aliados con que aún cuenten, el Señor exterminará a los filisteos. Y el resto de las costas de Caftor. Se rapan la cabeza los de Gaza,
Se quedan mudos los de Ascalón. Tú, resto de las llanuras, ¿hasta cuándo te harás incisiones? Ay, espada del Señor, ¿cuándo vas a descansar? Vuélvete a la vaina, detente, quédate quieta. ¿Cómo va a descansar si el Señor le ha dado órdenes de atacar a Ascalón y a la costa del mar? Bien, Bueno, un comentario acerca del texto, ¿no? sí, Hay una palabra de Jeremías para los habitantes de Gaza, ¿no? Y empieza a describir lo que podría suceder en un futuro, ¿no? Un futuro no muy lejano. Y al final Jeremías habla de que Dios ha dictaminado esta sentencia para los filisteos, que van a ser invadidos y sometidos por el ejército de Egipto, ¿no? Se describen algunos detalles de cuál será el comportamiento de la gente y que habrá luto por toda esta situación que va a traer calamidad a este pueblo. El verso 6, Jeremías parece pedir a Dios que descanse su ira, ¿no? Pero el 7 otra vez corrobora de que todas estas cosas se han sido establecidas como juicio para las naciones, en este caso la nación de Gaza o de los filisteos. sí. Bien, ahí tenemos un texto que no sé si en la versión NBI, pero en la Reina Valera del 95 aparece escrito, editado en forma de verso. Y sí, es un verso profético. Cuando digo profético, que corresponde a un libro profético. Por lo tanto, ahí tenemos un primer detalle, una primera característica del texto. Recuerden que el texto es una expresión escrita, es una redacción en palabras. Aquí estamos con la traducción del hebreo al castellano, pero obviando esa distancia entre la traducción y el original, asumiendo que la traducción refleja muy bien la traducción que estamos leyendo en el original, entonces podemos observar. Lo importante que ha dicho Carlos es que trata de la destrucción de Gaza, ¿no? Ahora, lo que ahí es un poco no sé si contradictorio, pero en todo caso para comprender, el texto comienza diciendo que antes que el faraón destruyera Gaza, ¿no? La destrucción para Gaza va a venir del faraón, y el faraón está al sur, es Egipto. No hay otro monarca que se llama faraón, sino que es el de Egipto. Pero sin embargo, que dice que la destrucción va a venir del norte. Del norte, ¿para quién? ¿Quiénes serán estos del norte? Por ejemplo, ¿no? No se menciona quiénes son. Ha llegado el día para... Se puede deducir, ¿no? Se puede deducir, claro. Y ya que estamos en el plano de ir comprendiendo el texto, el sentido del texto, por supuesto, no vamos a votar para nada, pero es para dar una idea de lo que estamos diciendo en nuestra aseveración, que en la exégesis se recoge el sentido del texto, ¿no? Que es lo que habría salido de la autoría lo ha compuesto, ¿no? Pero es según el contexto. ¿Cuál sería aquí el sentido del texto? ¿Qué estamos diciendo cuando apuntamos al sentido del texto? No es necesario explicar qué significa la palabra sentido. Algo tiene sentido o no tiene sentido. La vida tiene sentido o no tiene sentido. La situación que vivimos en nuestro tiempo del coronavirus tiene sentido
o no tiene sentido. Las políticas del gobierno tienen sentido o no tiene sentido. Cómo se procede en la iglesia tiene sentido o no tiene sentido. Fíjense hasta dónde va. ¿Qué es el sentido, en este caso, del texto? Es el proceder lógico, es la forma comprensible que tendrían los hechos, en este caso, ya sean los hechos de la vida, hechos de la vida que tienen que ver con diferentes situaciones en que nos pone la vida o que pone la vida para los actores, para los participantes de la vida, que somos los seres humanos en relación con el hábitat que Dios ha creado, es decir, el mundo animal, vegetal, mineral, del universo en su totalidad. Me estoy explayando más para hacer ver que es mucho más profundo en realidad. Pero volviendo a nuestro texto entonces, ¿cuál es el sentido acá? El sentido en forma poética es que, como bien ha dicho Carlos, trata sobre la destrucción de Gaza. Pero ¿qué Gaza es esta? ¿Es la Gaza que se utiliza para confeccionar vestidos? ¿Qué Gaza es esta? Estoy un poco divariando para que ustedes me digan, ¿qué Gaza? ¿Qué Gaza es? Es la ciudad capital de los filisteos, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense, ¿qué estamos usando acá? Estamos usando el contexto. Estamos relacionando al tiempo, al momento, porque este texto no sale de la nada. Este texto tiene una inserción. Esa inserción, esa pertenencia, en primer término, es al Antiguo Testamento. Pero cuando decimos Antiguo Testamento, que es un texto milenario, es decir, antiguo, habría que ver de qué año es este texto. Cuando yo digo de qué año es este texto, es decir, cuándo se publicó por primera vez, cuándo vio la luz publicada, por supuesto, escrito a mano, no hay imprenta, ¿no? Y muy probable, lo más seguro es que un solo ejemplar en este tiempo, cuando se publica un libro, ustedes saben que hay precios y generalmente nos dicen mejor es sacar 1000 que 100 porque vale igual, pero bueno, el tiempo de la imprenta, ¿no es cierto? Entonces, Gaza, ¿por qué Gaza? Estamos utilizando qué conocimientos acá. Son conocimientos, ¿qué podríamos decir? De la historia de Israel, de su entorno geográfico, de la geopolítica también, es decir, ¿hasta dónde puede ir nuestro entendimiento? Todo en la medida con qué grado de profundidad vayamos al texto, ¿no? O yo puedo referirlo nada más a Gaza, las 5 ciudades que pertenecían a los filisteos. Pero ¿quiénes son los filisteos? ¿De dónde salen los filisteos? ¿Los filisteos son los que no van a la iglesia? ¿Los filisteos son aquellos que reniegan de la fe y que no son pentecostales? No sé, ¿quiénes son los filisteos? ¿No? Por ejemplo, solamente lo digo de esta manera para hacer ver que tenemos que ubicarnos, por más lógico que sea. Es decir, nosotros entendemos desde una normalidad, una lógica que todos conocen y saben. No es así en exégesis. En exégesis uno lo tiene que poner, en la interpretación de la Biblia uno lo tiene que escribir, uno tiene que precisar, porque si no se va a entender como quiera, ¿no? Ustedes saben que yo siempre cuento o me refiero a ese hermano que llevaba su medallón de oro, era un evangelista supuestamente él afamado y se abría la camisa para que se le vea ese medallón de oro que era macizo y él decía porque Jesús había llevado lo mismo también y uno le preguntaba ¿cuándo Jesús llevó este medallón? No, en el Apocalipsis porque él tenía el cinturón de oro. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Así lo entendía él. No tenía que ver nada el texto del Apocalipsis con el medallón de oro que él está llevando en medio del pecho para lucirlo, ¿no? Eso es otra cosa.
Entonces, estamos en este texto de Jeremías 47, del 1 al 7, viendo el sentido del texto. El sentido del texto, primigenio más a flor de texto, digamos así, trata de la destrucción de Gaza. Y se dice que antes de Faraón están los del norte. Y yo pregunto, ¿quiénes son los del norte? ¿Ustedes pueden contestar quiénes son los del norte? Que tendría la suficiente fuerza Los como los sirios. egipcios para también atacarlos. Los de Siria, los sirios, Ah, asirios, no sé si para ese tiempo se pero llamaban asirios, ¿no? Sirios, más que Siria, los asirios. asirios, Ah, claro. asirios, claro, porque los rivales históricos, pero con poder, han sido las naciones o los poderes que se han levantado en Mesopotamia y que se han levantado en Egipto. En Egipto no hay necesidad que se hayan, digamos, peleado el poder dos diferentes autonomías, ¿no? En el caso de Mesopotamia sí, porque estaban los babilonios con los asirios y después vinieron los persas, ustedes saben, ya posexílicamente. Pero todo esto que acabo de decir, ¿de dónde viene? El contexto. El contexto. Y es Claro. la producción de la autoría. La autoría. Entonces, la autoría conoce del norte, conoce del sur. Pero por otro lado, yo no tengo que desconocer de dónde parto con el texto. Como nosotros tenemos el privilegio de tener todo el texto y tenerlo en castellano y tenerlo ordenado, e incluso con títulos, ¿no? ¿Qué dice? Quiero que vean los demás. Quiero que los demás abran. Por favor, cuando digo quiero, no es que estoy mandando, ¿no? Es una forma de expresar nada más. Abran sus Biblias en Jeremías 47, los demás. ¿Y qué títulos le ponen, no? Los demás. ¿Qué título le ponen las Biblias que ustedes tienen a este párrafo, a este texto 47, 1 al 7? Juicio contra los filisteos en Reina Valera. Joel, ¿no? Juicio Sí, contra los filisteos. Ajá. ¿Otro título que no sea este juicio contra los filisteos? O sea, que no sea igual. Dios habla hoy profecía acerca de los filisteos. Profecía acerca de los filisteos. Ujú. ¿Alguno tiene otro título diferente? Jeremías, ¿qué es, profesor? 47. 47. La versión internacional dice mensajes para los filisteos. Mensaje para los filisteos. Muy bien. Fíjense ustedes. Profecías acerca de los filisteos, ¿no? Juicio contra los filisteos. Bueno, quien ha estudiado los profetas sabe que los profetas siempre tenían unas palabras de juicio para otros pueblos que no sea Israel. Es decir, pues, pueblos orgánicos, naciones y hasta imperios. A estos dichos, a estas profecías, vamos a llamar en este momento profecías, contra pueblos, ya sean medianamente pequeños, medianamente grandes, un poco más grandes o imperios, se les llama juicio a las naciones. Los juicios o el juicio a las naciones que hacían los profetas. Pastor Daniel, disculpe, hay es la traducción lenguaje actual, Sí, dice advertencia contra los filisteos. la advertencia contra los filisteos. Sí, hay varias maneras de poner, pero siempre es una palabra de llamada de atención, ¿no? Y aún mucho más fuerte, como decir, el juicio de Dios te va a caer a ti, ¿no? Y claro, esto entra
la preocupación que tuvieron los profetas de su tiempo para hacer llegar una palabra de Dios para estos pueblos y a estos relatos, a estos textos que nosotros encontramos, se llaman juicios a las naciones. Juicio a las naciones, ¿no? Profecías contra las naciones, oráculo contra las naciones, con algunos que hemos visto en el curso de profetas, saben que le llamamos oráculos contra las naciones. Y el texto de Jeremías 47, 1 al 7, está dentro de ese conjunto de juicios contra las naciones. Pregunto, antes del juicio que se le hace aquí a los filisteos a través de Gaza, ¿no? Antes del capítulo 47, ¿a qué otro pueblo se refiere el texto? En Jeremías 46, por ejemplo. 46. A Egipto. A Egipto, claro, a Egipto. Y después del 47, después que se le hace un juicio a los filisteos, ¿a quién más se le hace después del 47? A los moabitas. A los moabitas. Mire, entonces ya está ubicado nuestro texto. Lo que tenemos que ver entonces es cuál es ese sentido del texto. Ahora, lo estamos viendo someramente, por supuesto, ¿no? Porque debemos ir frase a frase, verso a verso, a qué se refiere esta destrucción de Gaza contra los filisteos, ¿no? Porque no solamente se habla de los filisteos a través de Gaza. Fíjense ustedes en el versículo 4. ¿A quiénes se pone en el versículo 4? A Tiro y a Sidón. Claro, a Tiro y a Sidón. ¿Cómo les llama? Les llama aliados. O sea, es a los filisteos y sus aliados. Qué interesante hablar de aliados. Ahora, dependiendo de nuestra comprensión que tengamos de la realidad de nuestro tiempo, podemos nosotros tener un entendimiento de qué significa ser aliado. O sea, alianzas entre pueblos. Acá no es una alianza de dos personajes. No es que dos personajes se alían, se juntan, se unen para tomarse un café. No. Sino que acá los filisteos, a través de Gaza, se alían con Tiro y Sidón. ¿Y quién es Tiro? ¿Quién es Sidón? ¿Son personajes? No. ¿Qué son? Pueblos, ¿no? Ciudades al norte de Israel. Sí, ciudades, pero ¿a quiénes representan? ¿Qué etnias son? ¿Cómo se les ha llamado en el contexto histórico y geográfico también, geopolítico, en el mundo Los fenicios, sí, los fenicios. los fenicios, claro. Entonces, aquí se alían fenicios con filisteos. Qué interesante. ¿Qué significa los fenicios? Entonces, ahí tenemos para investigar mucho, que nos va a dar elementos para encontrar el sentido de nuestro texto. Todavía no estamos entrando en los detalles del mismo texto, fíjense ustedes. Así tenemos que hacer para los textos que vamos analizando. ¿De qué nos servimos? De la preparación que hemos tenido. ¿En qué preparación? ¿Qué preparación hemos tenido? La introducción al antiguo, la introducción al nuevo, el mundo de la Biblia, el contexto de la Biblia, la historia de Israel, en fin, por lo cual ustedes todos hemos pasado ya. Qué interesante, qué interesante. Pero hasta ahí está bien. Pero ¿qué significa? Pero ¿qué se está diciendo cuando que antes
de entrar en el texto, que antes de sacar el sentido que yo voy encontrando, todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho ahora, solamente refiriéndonos a esos datos, yo tengo que entrar en el texto. Yo entro en el texto. Ahora, quiero que pensemos de esta manera, ¿sí? Por favor, sincronicemos. Voy a hacer referencia a mi persona. Yo les he dicho a ustedes, y ustedes saben que tengo mucho tiempo en estos menesteres. Si cuento desde que conozco la Biblia, sería desde el 78. Sería mucho tiempo en realidad, ¿no? Estoy pasando los 40 años, pero sí, me refiero desde cuando he estudiado, bueno, desde el 84. Pero si me refiero desde cuando enseño, desde el 90. Sí, eso quiere decir que tengo casi 30 años en este menester. 30 años en este menester. Ahora, lógicamente, mi experiencia sobre estos asuntos es más amplia que la de ustedes que están estudiando y gracias a Dios están terminando. ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre ustedes y yo, ¿no? Para entrar al texto? Y lo hemos manifestado cuando hemos ido opinando al respecto. Yo estoy acá en el plano de ser un facilitador del curso y precisamente por la experiencia que tengo, bueno, la formación también, ¿no? Y ustedes van a llegar, por supuesto, a esos planos también y mucho mejor, querido, y eso esperamos. Pero ahora, ¿cómo yo entro al texto? ¿Cómo ustedes entran al texto? Estoy refiriéndome al conocimiento que tengo, pero ¿desde dónde también? Desde una comprensión de la vida, desde una comprensión de lo que significa, por ejemplo, voy a ponerlo así, ¿cuándo dos pueblos se alian? Alianza. Acá dice en el versículo 4, dice que y todo aliado que todavía les quede a Tiro y a Sidón, que también van a ser destruidos, todo aliado. Todavía no hemos visto la razón por qué, ¿no? El profeta habla por el Señor, le viene palabra, así ha dicho Jehová, así comienza, y la inspiración que tiene el profeta, está hablando en nombre de Dios, esa es la forma del profetismo, ¿no? No sabemos todavía por qué, pero sí que hay alianzas, y ya sabemos que los filisteos, los fenicios, están en contra del pueblo de Israel, pero no solamente del pueblo de Israel, sino de Dios, de lo que significa Dios. Pero no es un Dios que está en el cielo, un Dios que está en las nubes, sino que tiene que ver con una práctica de la vida. La práctica de la vida que tenían los fenicios, los filisteos, y la práctica de la vida que tienen o deberían tener el pueblo de Israel. ¿Cuál es esa práctica de la vida que debería tener el pueblo de Israel? Son las normas, las leyes que les ha dado Dios, por ejemplo, en el Sinaí, o que habría venido de la enseñanza de Moisés, o lo que ha significado la enseñanza de Moisés, y que están expresados de forma legal, normativa. Podríamos ver en qué tiempo se está dando este texto, que podría ser muy bien para los estudiosos, es del siglo VII, entre el siglo VII y el siglo VI, serían las palabras de Jeremías, en donde ya se tiene una cierta redacción, podría ser del Deuteronomio, está el Código de la Alianza, y entonces estamos tomando otros estudios que vamos teniendo, pero refiriéndonos a lo que es ser aliado político, ¿no? Es un aliado político, y es un aliado político ¿para qué? Para hacerle frente a Israel, para destruir a Israel. En otro momento se va a hablar de cuánto mal
se ha hecho o le han hecho los filisteos al pueblo de Israel. ¿Cuál ha sido la razón por la cual estos pueblos han ido en contra? ¿Qué hay en todo esta relación, podríamos llamar de usurpación, que ha habido en otro momento? ¿Por qué Dios habla de esta manera a través del profeta? Entonces, acá estoy entrando, el intérprete entra al texto, ¿desde dónde? Desde un prejuicio. Yo entro con mis prejuicios, ustedes entran con sus prejuicios, yo entro con mi precomprensión, ustedes entran con vuestra precomprensión. No, estas son las opiniones previas. No se puede entrar a ningún texto sin opiniones propias, sin opiniones previas. Se lo pongo de esta manera. Vuestro pensamiento, cualquiera que sea, es un prejuicio. Seguramente objetarán en vuestras mentes, pero no me estoy refiriendo a que ustedes hacen juicios o son prejuiciosos. Pastor. No, eso término. Sí, Carlos. Una consulta, sí, un prejuicio sería someter al texto algo que no dice, ¿no? Ese sería un prejuicio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un juicio previo que yo tengo de cómo se debe leer el texto. Esa lectura del texto que yo hago de esa manera ha sido influenciada ya sea por mi no ejercicio de una lectura adecuada de textos, por mi no preocupación de ver todo el entorno o por una limitación que he tenido en mi vida de no ver más allá, de siempre estar solamente apuntando a un foco de tal forma que lo demás no tiene ninguna interacción. En este momento, en este tiempo de la vida en el que estamos, fíjese usted, voy a tomar una realidad de la que estamos viviendo y por la cual incluso estamos a través de este medio, que es el COVID-19. Y no podemos negar que todo está integrado, todo está relacionado. Es decir, fíjense ustedes, suponiendo que así sea, alguien tomó una sopa de murciélagos en un pueblo de China, en una ciudad de China, y afectaba a todo el mundo. A todo el mundo. Todo está integrado. Ahora, esto, que lo pongo de esa manera, quizás forzada, tiene que ver también con cuál es mi vida, cómo vivo yo. Y los estudios teológicos, lo que nos dan a nosotras, es principios de comprensión de Dios en el contexto íntegro e integral de su creación. No es solamente yo como creación de Dios, sino que soy yo creado por Dios juntamente con el género humano en relación con todo lo creado. Y hablamos de creación, o entendemos como creación al universo que se extiende, ¿cierto? Claro que sí. Todo lo que yo, con todo lo que yo voy al texto, todo lo que yo cargo va al texto. Yo puedo decir que no, pero sí, voy al texto, porque yo no me fracciono cuando voy al texto. Es decir, yo no digo una parte de mi mente piensa así y otra parte de mi mente no piensa así. Eso ya es esquizofrenia, es enfermedad mental, ¿no? Y puede ser que hayan muchos enfermos mentales, o bueno, espero que no muchos enfermos mentales, que interpretan la vida en realidad. No sé si soy muy duro, pero ¿no? Es lo que vamos proponiendo. Ahora, ¿cuáles son los prejuicios o precomprensiones con los que ustedes van o con los que yo voy? En el tema, por ejemplo, de las alianzas entre pueblos que tienen que ver con intereses geopolíticos. ¿Qué intereses geopolíticos tiene Fenicia con los filisteos?
¿Saben ustedes, por ejemplo, que en la historia se puede corroborar que los filisteos nunca fueron más allá de esas 5 ciudades y que los fenicios nunca fueron más allá de Tiro y Sidón y que a ellos les bastó Tiro para que desde ahí gobernaran la economía mundial y son conocidos los barcos fenicios que llegaron a todas partes del mundo de ese tiempo y el rey de Tiro se creía un dios. Él se entendía como un Dios. Lo podemos ver en Ezequiel y también en Isaías. Entonces, fíjense ustedes, estamos hilando fino, pero esa es mi preocupación por ver que esa geopolítica de ese tiempo también se da en este tiempo. No sé si estamos yendo muy al fondo, pero bueno, es para dar un ejemplo. Y así podríamos ir con cada uno de vuestros textos, pero toda una medida también de hacia dónde apunta mi preocupación, nuestra preocupación en el análisis del texto, ¿cierto? Entonces, entramos al texto con prejuicios, porque esos prejuicios nos dan elementos de interpretación. Estos son los lentes hermenéuticos. Los lentes hermenéuticos, es decir, cómo interpretamos, están marcados, ¿por qué? Por la cultura, la religión, la lengua, la educación. Es decir, todo lo que nosotros somos. Nuestra cultura, uno puede decir, yo no tengo religión, ¿cómo que no? Somos de la religión cristiana. Nosotros nacimos con el cristianismo católico y cambiamos al protestantismo, y está bien, tuvimos un encuentro con Dios, antes no vivíamos la fe intensamente, o sí, o decidimos variar, pero nuestra religión en forma general siempre ha sido cristiana, no ha sido maometana, no ha sido budista, no ha sido shintoísta, y bueno, otras más, ¿no? Y la lengua que tengo es la lengua castellana, por lo tanto, mi pensamiento, mi forma de argumentar viene de la lengua que yo he aprendido. Hay formas lingüísticas o hay nombres o situaciones que cada lengua expresa mejor y que cuesta para que las otras lenguas entiendan bien de lo que está tratando una lengua, ¿no? No sé si voy muy a fondo. Y la educación que nosotros tenemos, yo les cuento algo. Hace poco, uno de los amigos que conocí cuando estudié, ya él de edad falleció, pero me hizo acordar que en mi primer semestre de estudio compartí la habitación con un estudiante de teología holandés. Y cuando conversamos de su formación secundaria, me decía que ellos estudian a los clásicos ya en la secundaria, es decir, latín, griego y hebreo. Y yo decía, Dios mío, Pastor, ¿qué es esto? el pastor Timoteo le dijo que parara cada hora. Ah, sí. Perdón, yo no tenía aquí el... Vamos a hacer un alto ahí entonces, ¿sí?